avanzado y para poder con eso. Bien, entonces vamos a poner un ejemplo. Digo un neumococo, ¿ya? Que es un coco gram positivo que tiene cápsula. ¿Ya? Entonces, pues quiere entrar. Usualmente el neumococo cuando entra, pues entra por fosa nasal, se ubica en la faringe y ahí pues empieza a entrar pues, en esa área respiratoria, ese es el problema del neumococo. Entonces, lo primero que va a querer pues es invadir, ¿no es cierto? Una de las cosas que tienen los microorganismos es que realmente se adhieren para invadir, ¿no es cierto? Entonces, ¿sobre qué mucosa va a invadir? Sobre la mucosa usualmente respiratoria, ¿no? Que va desde el epitelio. ¿Cuál es el epitelio? Usualmente el ciliado, clasificado, ciliado, pero usualmente también hay una capa de muco ahí, normalmente. Entonces va a querer meterse ahí y meterse y ir a Entonces, ¿qué es lo primero que va a encontrar? Pues un epitelio que si está bueno, pues va a ser difícil que entre, ¿no? O sea, el epitelio respiratorio. ¿Sí? Pero supongamos que encuentra a un fumador que tiene 20 años fumando, ¿va a ser más fácil o va a ser más difícil que entre? Más fácil. Más fácil porque ese epitelio del fumador pues está dañado. ¿Ya? Una de las cosas importantes que tiene el epitelio del fumador es que esos cilios, que es una característica del epitelio respiratorio, no funcionan. Y los cilios es importantísimo. Porque imagínate, nosotros yo estoy hablando aquí, la cantidad de partículas que están entrando por mi boca, vienen al epitelio, entran al epitelio respiratorio, nasofaringe, epitelio bronquial, y esos cilios lo que hacen es pues, funcionar en contra de, o sea, no permite que las partículas lleguen al pulmón. O sea, lo que hacen es sacan. O sea, entran y no se van. Entran y se van. Como batiendo por fuera. Esa es la función de los cilios. Y una de las cosas que pierde el fumador es justamente esa cosa. Por eso es que de poco a poco estos pacientes pues, se van llenando, tú haces un estudio patológico y encuentras pues en el pulmón lo abres de negro, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las partículas que estamos respirando normalmente de la polución, ¿no? El anhídrido carbónico afuera, pues normalmente nosotros no nos llenamos eso porque nuestra vía respiratoria es tan buena. Bien. Pero en los fumadores entonces por eso que se van acumulando entre todo, por eso que también sus células se transforman pues, en cáncer. Entonces asumimos que estamos bien, no tenemos problemas, entonces chocan. Entonces esta es nuestra primera línea de defensa. Habíamos hablado en la primera clase que hay dos tipos de inmunidad, la innata y la inmunidad. Que para términos de la clase habíamos separado en líneas de defensa, pero la primera y la segunda línea de defensa es inmunidad. ¿Okay? Y la tercera defensa es la inmunidad. Estamos haciendo un repaso de esto, porque es la primera respuesta de nuestro sistema inmune frente, por ejemplo, a una agresión. Recordando que las dos funciones más importantes del sistema inmune son dos básicamente. Uno, defensa, evitando que los patógenos ingresen, sean bacterias, virus, hongos, parásitos. Y la segunda gran función que tiene el sistema inmune, ¿cuál es? ¿Cuál es la segunda función que tiene el sistema inmune? La tolerancia, no se olviden, la tolerancia, es decir, respetar que este es mi alveolo, respetar que este es mi hígado, mi hepatocito, respetar que este es mi vaso, mi cerebro, y no me destruye, eso es tolerancia.
olfato, han visto las enfermedades autoinmunes, ¿no? Lupus, etc. Hay una de las características que se forman anticuerpos, pero contra uno mismo. Es porque nuestro sistema inmune está mal, está funcionando de más, se volvió loco. Entonces pierde esa capacidad de tolerar. No se olviden, dos grandes funciones, defensa y tolerancia. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, bajo ese concepto, vamos a seguir con el ejemplo. Entonces tenemos poco por trata de entrar y lo primero que encuentra es el epitelio. Y bueno, entonces el neumococo, como todo microorganismo, pues, y si bien es cierto, tiene su cápsula, porque el neumococo tiene una cápsula. ¿Cuál es la función de la cápsula en sí? La función en este caso de la cápsula, que es un factor de violencia, es evitar la fagocitosis. Pero igual tiene que ubicarse en el epitelio, es decir, primero tiene que adherirse. Todo microorganismo primero tiene que adherirse entre receptores. Entonces, una característica que tiene el epitelio, por ejemplo, bronquial es moco. Y el moco es una característica porque hay una inmunoglobulina que es la inmunoglobulina A. Y justamente impide que al final ese moco que se pegue ahí el neumococo pues, y pueda pues, empezar a producir su proceso inflamatorio para ingresar. Entonces hay una serie de secreciones. Habíamos hablado de ejemplos de secreciones, por ejemplo, habíamos visto por ejemplo que en el ojo, hablando de otros órganos, el ojo está pues la lisosima. La lisosima, en el sudor también hay lisosima. ¿Qué cosas son estas lisosimas? Son antibióticos naturales. ¿Y por qué son antibióticos naturales? Porque en este caso, esta lisosima lo que hace es destruir la pared del tracto umbilical. Destruir la pared umbilical. Entonces, es un antibiótico natural. Por eso es que tiene toda la razón, porque si imagínense, tenemos el ojo ahí abierto a cada rato, las 24 horas, y nuestro mecanismo de defensa justamente es pestañear y obligatoriamente tenemos que pestañear, porque si no pestañamos, el ojo se porque pues se reseca. Alguien que no pestañea, pues su ojo se va a perder, se reseca. Entonces, pero no solamente es eso, sino que a veces se mete cualquier cosa y se pone rojo. Nos pasamos las manos con una mano sucia, se pone rojo porque está actuando la lisosima. La lisosima está actuando. ¿Por qué? Porque en la piel, ¿qué cosas tenemos? Pues, ¿cuáles son los principales microorganismos que están en la piel? Son dos. Estoy dando los datos del examen. Sutilmente, ¿no? Para que ustedes sepan y lo noten. Esa es la ventaja de la clase teórica. Porque a ver si no la notan, porque ya son los pocos gram positivos, excepto por son los genes en piel que están frecuentemente. El sudor también tiene esa función de liberar lisosima. Es la importancia del sudor. ¿Ya? Y otra sustancia que no es enzima, pero es, por ejemplo, la grasita que tenemos en el oído, pues tiene una función también bactericida. Si bien es cierto, molesta, donde se ponen los tapones mucosos, pero no importa los tapones mucosos, pero esa grasita, pues, imagínense, pues, uno va a la piscina, se va solamente a bañarse, pues, a la playa, se mete todo en ese oído cuando se mete, uno sabe lo que hay en el agua del mar, en la piscina, uno piensa que está justamente y no es así. Entonces, esa grasita es la que nos entiende. Es la que la función con ácidos grasos. Entonces, para que ustedes vean que estas sustancias pues están haciendo su función. Secreciones, enzimas, ¿no? Sustancias ácidas, sí. Normalmente el estómago, ¿qué cosa segrega el estómago? Ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido, pH2, ácido. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, algo importantísimo, porque la mayoría de las bacterias, virus, la mayoría pasan por el estómago y ahí quedan. No toleran la acidez, se destruyen. Pero si tú
bloqueas esa producción de grasa, pasan tranquilos. Por eso es que antes uno indicaba, venía cualquier paciente, decía, sí, tengo dolor, vamos a indicarte un omeprazol, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que, por ejemplo, cuando damos demasiada cantidad de omeprazol por mucho tiempo, el paciente se sigue infecciones respiratorias, especialmente bolígrafos. Los viejitos se quejan de todo. Mientras tú más medicamentos le das, están felices. Entonces una lista y da miedo. Un doctor yo me tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 y entre yo omeprazol ahí. Pues claro, como no tomar omeprazol, me duele una rodilla, artrosis, entonces le dan antiinflamatorio, estómago, dolor en el estómago, dale un protector gástrico para que le calme. O sea, es un círculo vicioso. Entonces, ¿pero qué pasaba? Porque se empezaban a hacer infecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque le estaban bloqueando un mecanismo muy importante para nosotros, que es el pH ácido. Entonces, para que ustedes vean, ¿ya? Y, por ejemplo, otro ejemplo que les doy es, para que vayan, es, la que tengo para hacer la cosa, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en el recién nacido, durante el feto, el desarrollo del feto, les decía, no sé si ustedes también, porque el embarazo tiene dos fases, ¿no? La fase embrionaria, las primeras 8 semanas, y después de las 8 semanas, el feto, ¿cierto? En el sistema fetal vamos creciendo en la cavidad amniótica, donde está el líquido amniótico. Somos unos peces, nosotros somos unos peces, ¿no? Porque el líquido amniótico entra por acá, sale por acá, sale por acá, estamos así. Y nuestro pulmón no funciona. Cuando nacemos, este pulmón se abre con el primer grito que damos y ya se queda abierto. Así es, esa es la fisiología. Entonces, pero ¿qué pasa? Durante esa etapa fetal, pues nuestro sistema inmune no está funcionando. ¿Quién nos está cuidando? Nuestra madre. Y ahí viene una pregunta de examen. ¿Cuál es el número de orina que pasa? IgG. La barrera placentaria. IgG. La única que regresa por examen es la IgG. Pero acá en sí que el número de orinas solamente pasa la IgG. Entonces, gracias a esta IgG que nos pasa la madre, nuestra madre, nosotros pues no nos morimos pues de feto, ¿no? Porque en realidad cualquier infección nos destruye. Pero cuando nacemos, entonces igual, ¿qué cosas? El primer microorganismo que usualmente nos ataca, ya sea por cesárea o por vía vaginal, nos atienden con las manos, usualmente están cargando,